Hola amigos, esta es una nueva clase de transferencia de calor. Hoy abordaremos el tema de resistencias térmicas. ¿Por qué mezclamos resistencias con calor? Hacemos la analogía primero que nada con la ley de Ohm. La ley de Ohm propone que para que haga un flujo de corriente dentro de un circuito tiene que haber una diferencia potencial que lo emita. Por lo que la corriente es igual a la diferencia potencial dividida en la resistencia. En este caso en calor, nosotros decimos lo mismo, que para que exista un flujo de calor tiene que haber una diferencia de temperatura que lo impulse. Entonces, el flujo de calor por la diferencia de temperatura sobre la resistencia. Hay que mencionar que para este caso hay 4 supuestos. Uno, que el flujo es unidireccional, que normalmente lo tomamos con el eje X, que el flujo estacionario, que no tiene dependencia con el tiempo, que la conductividad térmica es constante y que no hay generación. Los mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. Conducción está postulado de la ley de Fourier, que dice que el flujo de calor es igual a la conductividad térmica por el área transversal por el gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura viene siendo la pendiente de un diagrama de temperatura versus X, que va a ser el eje por donde se va a mover la transferencia de calor, o el flujo de calor. Convección está a través de la ley de enfriamiento de Newton, que dice que el flujo de calor es igual a la constante de transferencia de calor por convección por el área superficial del cuerpo por la temperatura del fluido menos la temperatura del ambiente, ya que convección hay que recordar que es un mecanismo de transferencia de calor que es impulsado por el movimiento de un fluido. Y la radiación es el flujo de calor igual a la emisividad por la constante de Boltzmann por las diferencias de las temperaturas al cuadrado. Cabe mencionar que la radiación es el único mecanismo de transferencia de calor que no necesita un medio para realizarse. Hay que mencionar que en conducción nosotros tenemos 3 coordenadas distintas cartesianas, donde nosotros tenemos 3 resistencias: cartesiana, cilíndrica y esférica. La resistencia cartesiana viene dado por delta X sobre la conductividad por el área transversal, al igual que en cilíndrica. En cilíndrica y esférica asumimos que nosotros tenemos un R2 mayor a un R1, por lo que la resistencia cilíndrica queda el logaritmo natural de R2 sobre R1 dividido en 2pi LK. Y la resistencia esférica va a ser R2 menos R1 partido en 4pi LK por R2 por R1. Esto viene básicamente la diferencia de que el área en estas dos queda dependiendo de R. No así que es simplemente X como en cartesianas. En convección, el R de convección queda 1 sobre H sobre H convección por el área superficial. En radiación es 1 por el H radiación por el área superficial. Y ahora pasaremos al ejercicio para explicar un poco cómo funciona esto. Bueno, el ejercicio nos pide buscar el espesor de aislamiento mínimo para que no se cree condensación afuera del refrigerador. Para esto nosotros hacemos la analogía de resistencias térmicas, donde tenemos la temperatura cocina afuera, el R de convección que ocurre por el aire que está en contacto por fuera del refrigerador, R de conducción 1 y el 3 que van a ser los mismos debido a la conducción por los metales, el R de conducción 2 por el aislamiento y el R de convección 2 debido al espacio refrigerado. Nosotros decimos que el R de convección 1 es 1 sobre el H de convección por el área superficial. El flujo de calor es delta temperatura por R de convección 1. El delta temperatura lo expreso como 25 grados Celsius menos 20 grados Celsius, asumiendo que ya se encontraba 20 grados Celsius, que es el problema cuando se crea condensación. Por lo que va a ser el H es 9 por 5, que es la diferencia de temperatura, igual a 45 watts. El R total queda expresado de la siguiente manera, como la suma de todas las resistencias, ya que están en serie, donde delta X es igual a 1 milímetro. Las conductividades térmicas de cada uno ya están expresadas y también los coeficientes de transferencia de calor. El Q total sería la diferencia de temperatura partido en R total. Sabemos que la transferencia de calor es constante debido a que es unidireccional y no depende del tiempo. Por lo que decimos que la transferencia de calor entre el aire y la cocina con la pared va a ser lo mismo que el aire y la cocina con el espacio refrigerado. Por lo que aquí Q total, la transferencia de calor total, es igual a delta T sobre R total. Este es lo que mencioné, que va a ser igual a 25 menos 3, la diferencia entre el aire de cocina y el refrigerado partido en R total. Con esto nos da que el espesor mínimo debe ser de 0,45 centímetros para que no haya condensación fuera del refrigerador. Eso era y muchas gracias.